Vale, querido. Amigos de Vladi al vivo, qué lindo poder conocer uno a uno a los protagonistas de la famosa serie Rigo, una de las más populares a nivel Latinoamérica en Prime Video. Esta historia que cuenta la vida de Rigoberto Urán, el famoso ciclista colombiano, el cual ya ha llevado muchas medallas y orgullo para su país. Y la tía Berenice es una figura muy importante en esta historia. Es por eso que quien está por detrás del personaje nos visita, digámosle buenas noches como se merece y con todo el cariño a Ela Becerra. Ela, qué guapa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz, imagínate, de estar hablando contigo, es todo un honor. Ay, no, el honor es todo mío. Ya iba a decir directamente desde Urrao, pero bueno, no. Creo que no, pero qué historia linda. Y ese cambio de look también, pues, te favorece muchísimo. Estás muy guapa. Ela. ¿Esto tiene que ver con algún personaje o simplemente querías deshacerte de la tía Berenice? No tiene que ver con un personaje que hice en un musical que hicimos alrededor de una novela de la hija, de la hija del mariachi, que fue una novela también súper famosa acá en Colombia. Y acá también. Y entonces RCN y Más Cultural decidieron unirse para hacer de esta novela un musical y yo participé ahí haciendo la Teniente Bernal, que en ese momento estaba en México. Me había vuelto mexicana por unos días y me corté el capulito. ¿Estás en México? Eso no entendí bien. ¿Estás en México ahora? Ese personaje era mexicano. La tía Berenice, pues es de paisa y yo soy bogotana. Bueno, de todas maneras, hay un intercambio muy bonito en todo esto y un personaje en común que es Ela Becerra, que tiene un currículum maravilloso. Después vamos a hablar un poco de eso, porque me gustaría que podamos profundizar en el universo de Rigo, que es la Claro. serie que ha llamado la atención en casi un mes, sí, casi un mes de estar en la plataforma de Prime Video, un trabajo impecable de la gente de RCN y de todo este equipo maravilloso, tanto técnico como artístico. ¿Cómo te sentiste en el momento en que te dijeron, ok, la tía Berenice Perdón, eres tú? estoy resfriada, disculpa. Ay, no, tranquila, a todos nos pasa. Yo ya hace la semana pasada estaba igual que tú. Ay, perdón. Bueno, el caso es que no, feliz, imagínate. O sea, porque es un personaje entrañable. Rigoberto Urán es un ídolo acá en Colombia. Nosotros lo admiramos mucho. Es una persona muy particular. Y el director y la directora que iban a estar a cargo del proyecto, pues eran personas que admiraba mucho. Así que cuando me llamaron al casting, fui con precaución, como para no entusiasmarme mucho, porque sabemos que los actores debemos aprender a entregarlo todo y a soltarlo una vez ha pasado en el casting. Y cuando me confirmaron la noticia de que yo era, no sabes, no estoy absolutamente feliz, feliz. Este proyecto para mí realmente es muy importante. Para muchas personas de fuera, que no de repente, si bien Rigoberto Urán, el original Rigoberto Urán, es una figura mundialmente conocida, de repente habían personas como yo que no sabíamos de la existencia de este campeón olímpico, pero que es una historia que rápidamente desde el capítulo uno nos mete en un universo muy particular, en una historia de superación, en una historia con valores, en una historia que también combina mucho el humor, que es muy típico, el humor colombiano que nos encanta y que obviamente está ambientada en esta zona, ¿no? De Antioquia, donde este acento paisa y más montañero y todo lo demás le dan cierta particularidad a cada uno de los personajes. ¿Cómo fue Y el se la dan, proceso? dime, perdóname. Que es Cuéntame. que se la dan al mismo ciclista, o sea, él es una persona absolutamente auténtica, orgullosa de sus raíces, con un acervo cultural y una cultura que está inscrita en el comportamiento diario de la gente, o sea, esto es lo que pasa cada día, la comida, la manera de hablar, la manera de relacionarse, una relación entre violenta y amorosísima de cuidado y bullying y diversión a costillas de los defectos del otro, de las fragilidades del otro, una cultura de gente muy, muy piadosa en un sentido, como también religiosa, por supuesto con unos valores morales muy fuertes, contrapuestos con un deseo de superación que va por encima de cualquier cosa. Entonces, es realmente una cultura excesivamente rica para poner en la televisión. Bueno, y lo lindo de todo esto es que cuando la historia empieza a expandirse, esto quiere decir sale de las fronteras de Colombia, ¿no? Muchos países de Latinoamérica nos sentimos identificados
con la forma de vida, con la forma arquitectónica de estos pueblos que también se replican en otras ciudades. En Bolivia hay muchos pueblos parecidos al pueblo que ustedes usaron para hacer Urrao, y así sucesivamente. Me imagino que lo mismo pasa con la gente de Perú, con la gente de Ecuador y de otras regiones que ven esto y dicen, oye, eso se parece a un pueblito que queda cerca a tal lugar. Entonces, este lugar toma un protagonismo muy interesante, al igual, ¿no? Que los actores y que todo lo que implica allá. La tía Berenice es una mujer sufrida, es una mujer que comienza viviendo una situación caótica. No quiero spoilear nada porque quiero que la gente que no empezó a ver Rigo la vea, pero luego prácticamente vuelve a la ciudad que la vio nacer y la historia comienza a cambiar. ¿Cuál fue el proceso de crear a esta mujer? Empiezo con una pregunta muy sencilla. ¿La tía Berenice existe en la vida real de Rigoberto Urán? Bueno, te voy a contar varias cosas acerca de la montaña como un personaje que reconocemos en Latinoamérica. Es que los que vivimos alrededor de los Andes, cerca de las montañas, pues tenemos esta relación con la geografía que nos determina tanto Claro. y que nos hace pueblos tan hermanos. Y además este tema de la superación, de ir recibiendo bendiciones de la vida a pesar de las circunstancias en las que vives. Y en el caso de Rigo, pues lograr estas metas tan altas. Berenice no existe como tal. Berenice, hay una tía Eunice y está la abuela de Rigo, que era una mujer que lo amaba muchísimo. Yo me inspiré mucho en ella y por supuesto yo tengo orígenes campesinos y yo tengo orígenes montañeros. No de las montañas de Antioquia, pero sí de las montañas de Cundinamarca. Entonces yo, digamos, tengo muy cerca ese amor desinteresado del campesino latinoamericano, esa generosidad infinita, esa moral tan puesta, ¿no? Que a veces se ve tan sometida frente a las circunstancias contemporáneas de nuestra época. Entonces, la tía Berenice no existe, es una mezcla de dos. Yay. Ok, bueno, no está bien. Siempre pregunto eso a algunos personajes porque tengo entendido que la historia, si bien es una historia real, ¿no? Se sumaron algunos personajes de ficción para darle todo el contraste y los matices y contrastes que necesita la historia, y no sabía si el caso de la tía, por ser un familiar, era uno de ellos o no. Eso me dio libertad también, ¿no? Y a mí me habría dado mucho miedo y mucha responsabilidad, la tenía, pero no tanta, como hacer un personaje vivo en la actualidad que va a verte representado por ti, va a verse representado por ti. Entonces, de alguna manera, Berenice tuvo unas libertades que aprovechamos muy bien. Ah, claro. Bueno, la tía Berenice en realidad es hermana de Araceli, la mamá de Rigo, ¿no? Es Ajá. una tía que todavía pues vive soltera, pero que también tiene algunos amores del pasado de los cuales todavía, bueno, hay cosas ahí que no se han revelado y que seguramente capítulos en adelante vamos a entender mejor esta historia entre de la tía Berenice o por ahí encuentra un nuevo amor. Todo esto puede pasar, ¿no es cierto, Ela? Todo puede pasar. O sea, yo lo único que les puedo decir es que Berenice trae unas sorpresas divinas. Además, me encanta porque es una mujer mayor de 45 años, que ha vivido sola y que ha sacado su vida adelante sola, pero que por avatares del destino termina regresando a Urrao y empiezan a pasarle unas cosas que la superan de todas las maneras y en las que ella se mueve y me encanta porque, perdón, viene la tos. Disculpen, por favor. Porque siendo una mujer mayor, tiene experiencias muy dinámicas con respecto al romance y eso me parece que va a ser inspiración para muchas mujeres que van a estar viendo esta novela hermosa. A ver, me parece maravilloso, creo que es un reto interesante. Ojalá consigan un novio para la tía Berenice, de repente un comandante de la guerrilla, no sé. No, jamás. Eso sí, no, o sea, el dolor que le produjo a ella No y el sé. dolor que le produjo a la familia Urán, la violencia en el país, que es un tema que tratamos en la novela y que quisimos tratar con muchísimo respeto porque, como tú decías, es una novela y es una idiosincrasia y es una historia que se presta para el humor y para la diversión. Pero cuando en la historia aparece un tema tan delicado como el desplazamiento y como otros temas que aparecen, nosotros decíamos, todo lo que tenga que ver con el conflicto colombiano lo vamos a trabajar con absoluto respeto y cuidado
y nada, pues Berenice jamás se metería con nadie que tenga ejército, ni uniforme, ni nada de eso, de ningún bando. Claro, lo dije por broma, porque justamente sabía que fue este detonante lo que hizo que Berenice cambiara el sentido de Berenice, no el destino de Berenice en ese sentido. Ella, hay una galería de personajes maravillosos que vienen justamente con tu rostro y para la gente que dice, uy, esta mujer yo la he visto en algún lugar, déjenme contarle a la gente, voy a nombrar algunos proyectos tuyos que seguramente ya le han dado la vuelta al mundo y eso va a hacer que la gente más rápido te identifique. Comando Élite, Tiro de Gracia, El Bronx, Historia de un crimen, que es muy reciente, El Man es Germán y La Reina de Indias, para nombrar algunos, fueron algunos de los proyectos exitosos que le están dando una vuelta al mundo, donde Ela Becerra, nuestra invitada de hoy, ha estado participando. De todos estos personajes, ¿qué recuerdos te traen? Wow. Pues es que todos mis personajes afortunadamente tienen unas cargas y representan mujeres muy especiales, ¿no? Mujeres en Comando Élite, por ejemplo, era una secuestrada que huía en un río, entonces esta grabación fue súper interesante. En La Reina de Indias era una gitana que, digamos, abría la historia haciendo una maldición y trabajar con estos actores fue maravilloso. En Las Villamizar, que también estoy, hice Antonia Santos, que era el único personaje histórico de la serie, y fue muy bello porque la escena de la ejecución de ella, por ejemplo, era una escena que estaba escrita en off y la contaban. Yo empecé a averiguar sobre Antonia Santos y me pareció una mujer tan importante, tan desaparecida también en la historia de Colombia y dije, no, 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 hay que contar esta historia y afortunadamente el director Mateo Stivel, que es divino, me dijo listo. Y abrimos la escena y fue muy impactante que yo llegué a grabar la escena y me dice el asistente de dirección, tú sabes que hoy, hace 200 años, fusilaron a Antonia Santos. Y yo, Uh, ¡oh! O sea, una cantidad de casualidades bellísimas. Tengo ascendencia de Santander, perdón, ella es una mujer santanderiana, entonces ese personaje quedó muy grabado en mí y pues nada, el man es Germán, la picapolla, la primera temporada de la picapolla que llegó en la tercera temporada, me divertí muchísimo con ellos, pues es comedia, es otro género. No, 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 yo la he pasado muy, muy, muy bien haciendo tele y haciendo audiovisual. Y hay un, teatro también. está ahí un trabajo que me parece maravilloso, Las Villamizar, señores. Las Villamizar fue una obra que para mí, las expectativas que yo tenía pues fueron superadas por, al 1000%. Me parece un trabajo único, muy bien cuidado en todos los aspectos, con una historia dinámica, ¿no? Si bien es una serie de época basada en la época de la colonia, ¿no? Pero es una serie que trae acción, que trae romance, o sea, tiene todos los ingredientes para haber Sí. alcanzado el éxito que tuvo y me parece maravilloso. Me parece maravilloso que también hayas estado ahí, ¿no? La Reina de Indias es algo también que ustedes pueden ver en la plataforma de Netflix. Está en Netflix, corrígeme si estoy equivocado. Está en Netflix, ¿no es cierto? ¿No? Es otro trabajo de época excepcional. Hay mucho para ver de Ela Becerra, así que señores, terminan de ver los capítulos de Rigo en Prime Video y se cruzan a la plataforma de al lado y ahí van a encontrarla a Ela en papeles diversos y obviamente con un trabajo único que identifican la calidad actoral de esta mujer que realmente nos sorprende a cada trabajo. Pequeña participación, pero muy importante también en otro de los fenómenos de estos últimos 5 días, señora. Los Bee Gees, una serie que nos remonta a los años 80. ¡Uy, qué época! ¿No es cierto, Ela? ¡Qué época! Tenemos memorias impresionantes de ese momento, sí. Yo era adolescente en ese momento tenía 15 años y era, wow, se movió el mundo en los 80 para Latinoamérica por lo menos. Sí, sí, la verdad que sí. Cuéntame un poquito sobre tu personaje dentro de esta historia. Pues es la mamá de uno de los muchachos de la banda. Llega al final como tengo una participación pequeña, pero es una participación que me interesa mucho porque el personaje de ella encarna también, estos niños no eran así de manera aislada, o sea, estos niños lo que estaban reflejando era una ruptura social y como se movió el mundo, se abrieron las fronteras, llegó toda, el dinero lo podía comprar todo, por lo menos acá en Colombia, era una época donde el narcotráfico empezó a filtrar dinero
muy grande, donde se hizo la apertura económica, donde la idea de adquirir mercancías de Estados Unidos era como una fascinación de la clase media, todos éramos clase media emergente y todos queríamos parecer, o sea, era un movimiento social muy brutal que se vio reflejado en la reacción de estos jóvenes, eh, donde los papás trabajaban para sostener este nivel social y económico en el que estaban, ya sea porque pertenecieran a familias que ya lo tenían y que estaban tratando de sostenerlo, o porque pertenecían a familias emergentes que aprovechaban estas grietas que se le abrían a una sociedad tan clasista y tan cerrada como la sociedad colombiana. Entonces, estas grietas que desafortunada y terriblemente eran grietas ilegales y tenían una carga de violencia y de digamos, desconfiguración social gigantesca. Y el personaje que yo hice es una mujer que está en esa oportunidad, ¿no? Está viendo esa oportunidad de posicionarse y por lo tanto, eh, eh, digamos, su estructura moral y su relación con su idea de familia pues está muy rota. Entonces me encantó ese personaje, Tú me eres la encantó. mamá de Jor, ¿puede ser? La mamá de yo, sí. El personaje de Camilo, De Camila. de Camilo Amados. Correcto, correcto, claro. Es una familia rica, es una familia muy adinerada, pero muy ausente. Muy Entonces, auténtica. esto generaba esta rebeldía, este descontrol, ¿no? Y que te digo, era muy natural de la época en diferentes países de América Latina. Tú hablabas del apogeo de la época del narcotráfico, lo cual en Bolivia se replica de la misma forma, ¿no? Y esto de los grupos de jóvenes que buscaban territorialmente marcar sus espacios y generar grupos muy cerrados donde pocos podían ingresar y el que formaba parte de esa élite, pues bueno, tenía ciertos beneficios que luego acabaron jugándoles en contra porque esto de las drogas y el alcohol y todo lo demás acabaron siendo también de repente algo que marcó sus vidas definitivamente para muchos de ellos. En Bolivia se dio, y me imagino que en Colombia también. Totalmente, además es porque respondían a ellos que estaban jugando, pero la sociedad que los contenía, ¿no? Entonces, también fueron utilizados por muchos intereses. Y yo recuerdo desde donde yo lo veía, que era chiquita y que todos los chicos guapos de todos los barrios eran billis, que todas las fiestas terminaban en unas peleas tremendas, que muchachos yo creo, sin conciencia de lo que estaban jugando, terminaban haciendo cosas muy graves. Eh, y eran eran batallas campales, o sea, esto era que los de Villa del Prado contra los de Masuren y contra los de Marantá, y entonces las niñas detrás de los niños también, porque era muy cool ser parte de esto, todos los niños querían ser Billys, incluso se les decía Billys, no porque pertenecieran a la banda, sino porque se vestían como de ellos, porque podían comprar los tenis. A mí me encantó el primer capítulo que parece muy, muy tonto este tema de los tenis, pero recuerdo que eso era de vida o muerte, o sea, y era ese, y esos tenis te daban una inclusión en el mundo que no te daba nada más. Entonces sí, me parece divino que la hagan, me parece importantísimo, eh, y bueno, ojalá le vaya muy, muy bien y tenga una audiencia Ya le está como yendo. la Tenlo por seguro que ya le está yendo. Aparte que tiene una banda sonora maravillosa. ¿No? porque también la música de los 80 fue increíble. Oh. Yo he sido DJ empecé mi carrera como locutor de radio y DJ en los ochentas y justamente para mí es mi universo, ¿viste? Trabajar todas estas canciones que ponen ahí David Bowie, Bon Jovi, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de gente y todos decían, uy, no, uf. O sea, es otro personaje que se une a este trabajo que también es muy recomendable y está también en la plataforma de Prime Video. Son 8 capítulos, véanlos, les va a encantar. Y nuestra amiga de hoy, nuestra invitada Ela Becerra, tendrá un momento, una participación muy importante. Ese hijito que le tocó a tu personaje, fácil no Ah, es. Tremendo, tremendo. es un proyecto que también emerge del núcleo familiar en el que está, ¿no? Claro, es un chico que tenía todo, pero no tenía la presencia de los padres, por lo menos con la constancia con que deberían. Pero bueno, ahí está el gran mensaje también de los Billys, no es solamente mostrar el descontrol, no es solamente mostrar la locura, el frenesí que se vivía en la época, sino también existe un mensaje
que puede ser aplicado inclusive en los días de hoy. Así que, señores papás, miren esto con sus hijos, pero mírenlo con mucha conciencia también. Van a ver una obra muy bonita, muy musical, por momentos violenta, como era la época en realidad, pero con un mensaje de fondo que si ustedes lo saben dialogar, pues van a encontrar mucho sentido en los Bee Gees, que ya está en la plataforma de Prime Video desde la semana anterior, así que no se lo pierdan. Ela, quiero agradecerte muchísimo. Y sé que has estado un poco delicada de salud con esa tos y bueno, a mí me pasó la semana pasada y te entiendo perfectamente porque es terrible tener que trabajar con eso y pasarlo, pero somos humanos, Ela, entonces cuando se dan estas cosas yo también te tengo más bien que agradecerte doblemente por aún así haber aceptado mi invitación para que podamos hablar un poquito de estos últimos dos proyectos que la verdad están llamando la atención de todo el continente. Muchas Ay, gracias. y ya qué maravilla, ¿no? Agradecerte a ti por haberme invitado. Siempre que quieras estaré aquí para abrir la conversación. Me encanta, me parece emocionante que nuestro trabajo, gracias a las plataformas, pueda romper fronteras y como tú dices, Latinoamérica tiene demasiados puntos en común. La humanidad entera, pero Latinoamérica tiene demasiados puntos en común y somos pueblos que hemos transitado por situaciones muy similares, casi que en diferentes épocas, pero que se vuelven paralelas y que pues somos un continente a redescubrir y a reorganizar y a amar mucho y hacer que nuestro ombligo esté en Latinoamérica, porque de ahí somos. Entonces agradezco muchísimo, muchísimo esa invitación y de nuevo, disculpen la tos, pero lo hice con mucho, mucho cariño. Pasa nada, somos humanos. María Clara López, Camilo Pardo, muchas gracias, ¿no? Las personas que están por detrás de nuestra invitada, de nuestro talento del día de hoy, ¿no? Gracias por la oportunidad de conocerla, que esta sea la primera de muchas veces, Ela, que podamos reunirnos para hablar de futuros proyectos, porque sé que se vienen cosas muy interesantes, que este 2024 te reciba de brazos abiertos con proyectos maravillosos y con esa energía bonita que tienes. Este abrazo va por parte de todos los bolivianos para vos, con todo el cariño y el respeto que les tenemos a los actores de Colombia, porque nos encantan sus historias, porque nos sentimos parte de sus historias. Así que gracias, Ela. Buenas noches. Buenas noches.